demás, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron? Esta llamada se está grabando. Siempre les bueno, la recomendación siempre, queridos chicos, es primero atender la clase. Es importante concentrarse, atender. Segundo aspecto es tomar apuntes. Eso cualquier momento lo repasas y ya tienes ahí todo. Y si no estamos haciendo eso, pues un poquito que no estamos cumpliendo nuestra función como estudiantes que somos. Ustedes como estudiantes, cuando van a ir incluido en este caso educación superior, ahí el profesor no les va a dictar. El profesor entra, va a explicar su tema y si tú apuntas, si tú copias, excelente. No es tema tuyo, ¿no? Pero el tema Profesor, que sí te van a preguntar. Dime, profesor, Anderson. buenas tardes. Soy Hola, Edith Edith. Aragón. Dime, hijita, ¿qué ha Sí, le pasado? quería decir que me disculpe que la anterior clase no pude entrar eh, porque estaba de viaje. Entonces todavía no me he puesto al tanto con los videos que me mandó mi tutor, pero voy a hacer lo posible para hacerlo y Muy, estar en... muy bien, Edith. Sí, pues la semana pasada fue el Día de la Madre, seguro uno de ustedes ha viajado, estuvo de plácemes. Se entiende, ¿no? Es comprensible. Anderson, me levantó la mano. ¿Alguna duda, Anderson? Bien. Profesor, bueno, Hola, Gladys. Bueno, Gladys, le apagué el micro. Hola, Gladys. Está caminando Gladys por ahí. Buenas tardes, profesor. Hola, hijita, buenas tardes. Bien, chicos. Dicho esto, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar. Ya dijo vuestra compañera, nos puso al tanto. La clase pasada hemos hablado en general, de la literatura en el siglo de oro español. He entendido que esta literatura se desarrolló entre los siglos XVI y siglo XVII, que corresponde al Renacimiento y al Barroco. Y habíamos indicado que en el siglo de oro español surgieron un cúmulo de escritores muy notables, muy importantes a nivel universal, y que esas obras han trasuntado más allá de las fronteras, y en virtud de eso se han esgrimido pues obras, y por ende se llama el siglo de oro español. Hemos partido la clase pasada hablando de la narrativa, y cuando hemos hablado de la narrativa nos hemos vinculado a lo que es a la novela picaresca con la mejor novela titulado El Lazarillo de Tormes. Hoy día vamos a darle secuencia y vamos a hablar seguimos en narrativa y vamos a hablar de la novela caballeresca, ¿sí? De la novela caballeresca. Muy bien. Aquí tenemos una imagen y la pregunta es, ¿qué ves en la imagen? ¿Qué podemos observar, queridos chicos, en esta imagen que se presenta en el PPT? ¿Qué podemos observar? Su opinión de ustedes, lo que ven, observan. ¿Es una imagen abstracta? Ya una imagen abstracta, dice Edith. Ya, ¿qué dicen los demás? Se ve a un hombre con unos molinos atrás de él. Ajá, los molinos de viento, ¿no? Que va en la parte posterior de los dos personajes. Y por ahí, ¿saben quién es ese señor que va acá? Bueno, acá hay un rostro. Y en la parte... Miguel de Cervantes. Ya, Miguel de Cervantes, correcto. Por ahí vamos siendo algo de Cervantes. Esta obra escribió Cervantes, cierto. Pero este hombre alto, garbo, delgado, ¿a qué se referirá? ¿O a quién nos referimos? Parece Don Quijote Don Quijote de la Mancha, ¿no? y Sancho Panza está atrás de él. Muy bien, Edith. Y Sancho, su amigo escudero, que está en la parte posterior. Muy bien. Eso es básicamente, ¿no? En la imagen encontramos en este caso dos personajes. Adelante Quijote, atrás Sancho. Y cuando vemos toda la imagen grande, en forma agrandada, vemos también al rostro de Quijote. Y en la parte posterior, como decía vuestra compañera, encontramos los molinos de viento. Y acá en la pregunta de 2 dice, describe al Quijote, a Don Quijote. Bueno, entendido de que en este caso Don Quijote sustancialmente es un personaje que
se dice, de acuerdo a la historia que nos narra, es que pierde la razón, el juicio de haber leído muchas novelas de caballería. Se le seca el cerebro y se convierte en un loco, ¿no? Ese es lo que se entiende por el Quijote y sale en busca de aventuras. Obviamente es una parodia, ¿no? No es cierto. No hacía profe, entonces no voy a leer porque mi cerebro se me va a secar. Eso es mentira. Más al contrario, el que no lee. Eh, recuerden que la lectura es un juego en la cual las neuronas se activan y pues fácilmente te vas a recorrer de lo que haces, pones tus cosas, etcétera, etcétera. Los que no leen sí tienen dificultades en la memoria, no saben ni dónde poner la llave. ¿Sí o no? Bien, acá vamos con una frase que decía, una frase muy célebre, que decía Cervantes. El que lee mucho, ¿sí? Lee mucho y anda mucho. El que lee mucho, obviamente primero vamos acá con el que anda mucho ve mucho, ¿cierto? Ve muchas cosas. Cuando nos viajamos, pues vemos muchas cosas. Y el que lee mucho, ¿qué cosa hace? Sabe mucho, ¿no? Siempre se nos dice que hay dos formas de conocer el mundo. Uno viajando y otro leyendo. No hay otra. Muchas veces nosotros nos ubicamos en un solo contexto, una realidad, y quizás no tenemos la oportunidad de viajar a otros países, etcétera. Entonces, la mejor manera de poder conocer otras culturas es en base a lectura, a la lectura de una obra literaria. Ahí conocemos una cultura, como su forma de pensar, etcétera. Entonces, en este caso, Cervantes siempre nos lleva o nos conduce de que debemos leer, ¿no? Como una práctica del ser humano para el desarrollar su pensamiento. El pensamiento, obviamente nosotros todos tenemos nuestras habilidades, pero para desarrollar el pensamiento es básico la lectura. Si no, nos quedamos ahí, digámoslo, intelectualmente pues raquíticos, ¿no? No avanzamos, por más inteligente que seamos. Muy bien, chicos, vamos acá entonces con la novela barroca. Ya en este caso se desarrolla en el siglo XVII. Se inicia con en este caso con Miguel de Cervantes Saavedra, con su novela La Galatea, ¿sí? La Galatea es una novela pastoril. Sin embargo, su novela de mayor reconocimiento es el ingenioso y diálogo Don Quijote de la Mancha, que se publicó en 1605. Bien, vamos acá un poquito viendo la novela de caballería, ¿no? Como definición vamos a indicar, en este caso estamos en la novela caballeresca, como definición vamos a indicar que es un género literario escrito en prosa, ¿sí? Muy popular en el Renacimiento, en el que se cuentan historias de aventuras de caballeros andantes, imaginarios que dedican su vida a luchar por causas justas. Las historias de heroísmo caballeresco fueron un elemento importante en la literatura de la Edad Media en toda Europa. Es como definición. Recordemos que la novela de caballería, su origen está en la Edad Media, en la Europa tradicional, ¿no? Ahora, en España, porque estamos vinculados a la literatura española, se va a desarrollar la novela de caballería a fines del siglo XV y la novela de caballería que cobró mayor fuerza con la publicación de la versión revisada de la obra de Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo. Y luego, pues este aspecto va a repercutir sobre todo con la invención y difusión de la imprenta a finales del siglo XV, que hizo posible su reproducción en masa. Recuerden, queridos chicos, sin la imprenta, pues no se hubiera avanzado, ¿no? Imagínense, sin imprenta no teníamos ni un libro en casa, ni un libro, ni para recuerdo. Gracias a la imprenta, en este caso el inventor que fue Johannes Gutenberg, un alemán, es el que inventó la imprenta. Y saben ustedes que cuando se pone, se lleva una imprenta, un texto, pues se puede reproducir cantidad de ejemplares. 1000, 10.000, 100.000, depende ya de la cantidad que lo quieres reproducir. Ahora, chicos, ¿saben ustedes qué libro se llevó por primera vez a la imprenta? ¿Tienen idea? ¿Qué libro se llevó a la imprenta por primera vez? Yo sé que en casa tienen todos ese libro. ¿La Biblia?
Así es, la Biblia. La Biblia fue el primer libro que se llevó a una imprenta. No hay que olvidarnos eso, como parte de nuestra cultura general. Muy bien. Continuamos entonces ahora platicando de Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra. En este caso nació en Alcalá de Henares, en Madrid, en 1547, ¿no? Luchó en el combate de Lepanto, estuvo preso 5 años en Argel, como referencia. En España tuvo problemas con la justicia y para muchos considera el mejor extremecista español que fallece en Madrid en 1616. Bien, vamos avanzando acá. A Cervantes se le llama el Manco de Lepanto. Es su apelativo, ¿no? El Manco de Lepanto. ¿Por qué se llama el Manco de Lepanto? Porque Cervantes dice que fue herido por los disparos certeros de arcabuceros turcos mientras dirigía un ataque a otros 2 infantes de marina subidos en un pequeño bote. 2 impactos de bala, ¿no? En este caso le dieron en el pecho, el tercer lo dejó inutilizado de por vida la mano izquierda. Quedó tullido, por eso se llama el Manco de Lepanto. Cervantes, el Manco de Lepanto. Bueno, felizmente fue en la mano izquierda, porque si en la derecha no hubiera podido escribir nada. ¿Correcto? Bien. ¿Qué obras escribió Cervantes? Por ejemplo, La Galatea, que es una de sus obras, que es su primera novela publicada de Cervantes, que es una novela de tipo pastoril. Recuerden, novela pastoriles son los amores idílicos entre los pastores, ¿no? En este caso vamos a encontrar pastores idealizados que exponen sus problemas amorosos en el marco de una naturaleza idílica, o sea, paradisiaca cuando es idílica. Otra de las obras que escribió Cervantes es Novelas Ejemplares, que es un conjunto de 12 novelas cortas, publicada en 1613 en Madrid. Su denominación de ejemplares obedece al carácter didáctico moral que incluyen en alguna medida los relatos. Luego tenemos otro libro llamado Los trabajos de Persíles y Segismunda, ¿no? Este libro es la última novela de Cervantes, ¿sí? Es una novela bizantina, se considera así. Narra un sinfín de aventuras fantásticas ocurridas en lugares exóticos. Bien, luego tenemos El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, su mejor novela de Cervantes. Este libro, El Quijote de la Mancha, está escrito en género narrativo. Vamos a ir detallando ya acá. El género narrativo, la especie en una novela de caballería, y el tema, básicamente, la lucha entre lo ideal y lo material, ¿no? Sustancialmente, la lucha entre lo ideal que representa el Quijote y lo material que representa el Sancho. Los personajes acá, el Quijote vemos como el hombre idealista y el Sancho como hombre materialista, pragmático, realista. El Quijote, su nombre fue Alonso Quijano. El Sancho Panza era un labrador, escudero de Quijote, ¿no? Esto entendido de que hemos indicado que el Quijote se dice que, repito, chicos, había leído toda su vida novelas de caballería, y por haber leído novelas de caballería su cerebro se le seca, y eso causa de que se convierte en un loco, pierde la razón y el juicio, y al perder la razón y el juicio va a buscar o va a salir en busca de aventuras. Y para buscar aventuras tiene que buscarse a un escudero quien le cargue el escudo y la espada o la lanza. Y en este caso es Sancho Panza. Y a Sancho Panza le dice, pues me vas a acompañar en mis aventuras, a cambio yo te voy a dar una ínsula para que puedas gobernar, ¿no? Es el encargo que le da Quijote a Sancho. Y Sancho acepta, ¿no? Y salen en busca de aventuras. Ahora, el Quijote tenía un caballo que se llama Rocinante. No se olviden, Rocinante es el caballo del Quijote. Dulcinea, bueno, en este caso su nombre es Aldonza Lorenzo, es la mujer, una mujer campesina rústica, en la cual el Quijote le va a dedicar todas sus aventuras a la Dulcinea, ¿no? Entre otros personajes más que son aproximadamente unos 600 personajes que tiene esta novela. Es una novela extensa, ¿no? Esta novela tiene 2 partes. La primera parte, publicada en 1605, fíjense, en 1605, en la que Cervantes va, bueno, en este caso en su obra El Quijote, relata las 2 primeras salidas del Quijote. Y la segunda parte, que fue publicada en 1615, en la que se relata la tercera y última salida y concluye con la muerte del protagonista, en este caso del Quijote. Dice que recobra la razón y tiempo después muere, ¿no?
Cuando decimos escenario, implica en qué lugares se desarrollaron o se desarrolla esta novela. Uno de los lugares que se desarrolló fue La Mancha, Quijote de la Mancha, la ciudad de La Mancha, Sierra Morena y Barcelona, entre otros lugares más. Pero esos tres son los lugares, los escenarios donde se desarrolla esta novela. Bueno, hubo varias aventuras en las que va a pasar el Quijote con su amigo Sancho. Como referencia, vamos a encontrar en este caso, se dice que un día salieron el Quijote y el Sancho por las llanuras de España y de pronto se encontraron con los molinos del viento, ¿no? Que se ubican pues para generar energía eléctrica en los, digamos, las montañas, ¿no? Entonces, cuando el Quijote encuentra esos molinos de viento, le dice a su amigo el Sancho, le dice, estos son monstruos que nos quieren hacer daño. Le pide que le dé en este caso, su lanza, su escudo, y se pone a pelear con los molinos de viento. Pese a que al Sancho le dice que no son monstruos, son molinos de viento, pero el Quijote está empecinado que son monstruos. Y obviamente sale mal parado el Quijote, ¿no? Porque son objetos que van girando. Otra de las aventuras que tiene el Quijote, por ejemplo, es el de los rebaños, ¿no? A ver, chicos, ¿rebaños conjunto de qué es? Un rebaño, ¿a qué se refiere? ¿Qué son rebaños? Conjunto de animales. Un conjunto de ovejas. Así es. Donde hay muchos animales. Conjunto ovejas, de ovejitas. Todos, ¿no? De ovejitas en este caso, ¿no? De chanchito es conjunto de piaras, o piara se llama, ¿no? De vaca, buey o boyada, ¿no? Bien, en este caso era ovejitas. Habían dos rebaños, vamos, pues rebaños conjunto de ovejas, ¿eh? No se olviden. Vamos a poner que este es un rebaño conformado por varias ovejitas, llamemos así. Y otro rebaño, a ver, ¿dónde lo pintamos? Acá lo graficamos, ¿ya? Este es un rebaño y este es otro rebaño. Dos rebaños conformados por muchas ovejitas. Ahora, estas ovejitas se dice que iban en dirección, uno de los rebaños en esta dirección y el otro rebaño en esta dirección. Entonces, cuando el Quijote observa esto, dice él, a su parecer, dice que dos ejércitos se van a enfrentar, se van a pelear. Y entra montando su caballo y tratando de dispersar a las ovejas, indicando que no haya guerra, que haya paz, no se pueden pelear. Pero no eran ejércitos, eran rebaños. Y los dueños de uno de los rebaños, pues le agarra a galgadas y le tira piedras. Entonces, de eso es lo que se trata, ¿no? Que vamos a ver seguidamente un pequeño resumen de esta novela. Ahora, en función de los personajes, queridos chicos, hemos indicado que el tema central de la novela plantea la lucha entre lo ideal y lo material, entre el Quijote, que es el hombre idealista, y Sancho, que es el hombre materialista. Bien, en este caso podemos indicar que constituye el modelo del hombre noble, idealista, bondadoso, pero enajenado. Cuando decimos enajenado, es loco, ¿no? En todo lo referente al mundo caballeresco, a causa de sus lecturas. O sea, había leído mucho y pues eso fue la causa para perder la cordura, la razón, el juicio. Mientras que Sancho representa un hombre llano, con enorme sabiduría popular, es un hombre práctico, materialista, pero al mismo tiempo es crédulo y a lo largo de su obra sufre un proceso de quijotización. Esto explicamos ahora, ¿ya? ¿Qué más? Uno de los mayores aciertos de Quijote es el lenguaje de Sancho. El de Sancho Panza, un lenguaje vivo, popular, enriquecido con numerosos refranes. Ven, un poco para entender esta partecita. El Quijote, hemos dicho que el Quijote leía mucho, por eso le secó su cerebro. Y cuando el Quijote usa el lenguaje en la novela, utiliza un lenguaje muy rebuscado, muy adornado. Mientras que el Sancho era un hombre tipo popular llano, y el lenguaje que utiliza un lenguaje sencillo, un lenguaje popular, fácil de entender. Eso por un lado como característica antagónica entre Quijote y Sancho. Uno que lee y otro que no lee. Por otro lado, vamos a encontrar en este caso que le hemos dicho que el Quijote era un hombre idealista, loco.
Sancho era un hombre materialista, práctico. Pero en el desarrollo de la novela, las psicologías de ambos personajes se van combinando. Por ejemplo, el Sancho, que era pragmático, que era realista, va a tener algo de idealista, algo del Quijote. Y el Quijote, que era un hombre idealista, soñador, loco, va a coger algo de práctico, algo de pragmático, en este caso que lo transmitió su amigo el Sancho. Es decir, ambas psicologías se van a combinar. Por ahí decimos acá, que lo hemos subrayado, la quijotización de Sancho. Cuando decimos quijotización de Sancho, que implica en este caso de que Sancho obtuvo algo de la psicología idealista soñadora del Quijote. Igual, la sanchificación del Quijote, cuando el Quijote va a captar, en este caso, conductas psicológicas de su amigo Sancho, de ser algo más materialista, más pragmático. Bien, en este caso, queridos chicos, hay que tener en cuenta sustancialmente lo siguiente. Esto es una parodia, obviamente en nuestra vida cotidiana también se da de esa manera. La psicología de las personas se nos van, digamos, los vamos equilibrando. Hay un equilibrio, ¿correcto? Se va equilibrando. Entonces eso es importante tener en cuenta. Por ejemplo, cuando las parejas recién se conocen, luego van a convivir, las psicologías muchas veces chocan, pero poco a poco se van conjugando. Uno va compartiendo el otro y ambas psicologías se convierten en equilibrio, ¿no? Más o menos eso es lo que nos hace referencia en este caso esta obra. Un poco platicamos en esta parte de la Dulcinea del Toboso, ¿no? Que es la amada del poeta. Es un personaje irreal que solo existió en la mente de Don Quijote. Dulcinea del Toboso es la amada del Quijote, una mujer lejana y fantástica. Encierra en otros tipos femeninos el de Alonso Lorenzo, al de la moza aldeana, en la cual será convertida por un encantamiento. Bien, vamos a ver un poquito de pequeño resumen del Quijote para que ustedes tengan una idea más clara acerca de esta obra. A ver, un momentito, por favor. Un momentito, chicos. Voy a presentar el videito para completar nuestra información y tengan algo más claro acerca del Quijote de la Mancha. Bien, voy a presentarlo. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula.
De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamet Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde 2 rebaños con 2 ejércitos y arremete contra uno de ellos. Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante, los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino, y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, caballero y escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el Hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Muy bien, chicos. Vamos con la parte de evaluación. Aquí sí, todo lo que hemos ido explicando, un poquito para que tengan en cuenta y a ver, hagan sus puntitos, ¿ya? 3 preguntitas para pasar a otro tema, porque ya debemos hacer otro temita más. Bien. Vamos acá. Los que saben van levantando su manito, ¿ya? La pregunta dice, pregunta 1. ¿Se puede decir sobre la Dulcinea del Toboso? ¿Es la villana de la novela? B, ¿es la amada del Quijote y que solo existió en su imaginación? C, la esposa de Sancho. La D, representación del caballero. A ver, vamos, Edith. Sí, profesor, es la B, es la amada del Quijote que solo existe en su imaginación. Tu apellido es Aragón Sánchez, ¿cierto? Sí, correcto. Un momentito, por favor. Voy a tomar nota. Edith. Gracias, Edith. Vamos a ver. Emerson Cruz. Tu respuesta, Emerson. La B, profesor. ¿Tu apellido es Cruz Alarcón o es tu apellido, cierto? Cruz Alarcón, Cruz Alarcón. Gracias. Fernanda. La B, profesor. Tu apellido es Ahumada Ahumada Lizano. Lizano, ¿no? Ok, hija, gracias. Yoruba. Es la B, profesor. Tu apellido, disculpa, es Artabe, ¿cierto? Artabe, ¿qué más? Artabe Aquije. Aquije. Sí, profesor. Yoruba, ¿cierto? Yoruba. Ah, disculpa, Yoruba. Gracias, hija. Muy bien, respuesta acá, la respuesta es la B, obviamente, ¿no? Está sencillo esto, no creo que me dice profe, está difícil. Muy bien, la B. Pregunta número 2.
Participamos, chicos, tengan sus puntitos. El Quijote es un hombre idealista, un personaje cuerdo, un escudero o un antihéroe. Y Uruguay, tu respuesta. Un idealista, profesor. Edith, tu respuesta. Un idealista. La A. Fernanda, gracias, Fernanda. La A, profesor, un idealista. Esther Castillo. La A, profesor. Castillo Cáceres, así es tu apellido. Sí, profesor. Gracias, Rosa. Sí, profesor. Tu respuesta, hija. La A, profesor. A ver, Sarita, tenemos con Sarita. La C, profesor, 1614. Y la 3. Ah, la 3. Ya. La segunda parte del ingenio de Don Quijote de la Mancha fue publicada en 1614. ¿Cuál es su apellido, hijo? Está salido con la cuenta de Sarita, creo. Percy Quispe Tapia. Quispe Tapia. Sí. Gracias. Bien. En la pregunta 2, la respuesta es la A. Chicos, la A. En la pregunta 3, ¿alguien sabe la pregunta 3? ¿Cuál es la respuesta? Fernanda, para ti, ¿qué año fue la segunda parte del Quijote? Es en 1615, profesor. La B. Gracias. Rosita, para ti. La B, profesor. Ya, Esther. La B, profesor. Claro que sí. La respuesta acá es la B. Chicos, la B. 1615. La primera parte en 1605 y la segunda parte en 1615. Muy bien, vamos ahora sí, ahí nomás enlazar con otro tema. A ver, un momentito, por favor, chicos. Vamos con otro tema, porque la próxima vamos a hacer un poco de gramática. Vamos a tener el tema de literatura. Aquí, un momentito, por favor. Muy bien. Por el tiempito que nos queda, vamos a hablar sucintamente de lo que es el teatro en el siglo de oro. ¿Y, chicos? Cuando hablamos del teatro en el siglo de oro, nos vamos a referir netamente, en este caso, a un gran escritor español, Lope de Vega. ¿Correcto? Bien, cuando hablamos del teatro, hemos visto ya la narrativa, ahora vamos con el teatro. Igual que la narrativa, el siglo de oro es un periodo de esplendor comprendido entre los siglos XVI y XVII, por entonces imperio español, porque había conquistado pues, muchas tierras en Hispanoamérica, Asia, incluso África, ¿no? El siglo de oro está compuesto por cambios en lo social, en lo político y económico, razón, contexto histórico, por lo cual las letras adquieren cambios evolutivos que influenciarían a todo el territorio hispánico, surgiendo así una gran cantidad de obras dramáticas de autores como Lope de Vega, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón y Pedro Calderón de la Barca, entre otros. Aquí tenemos a estos tres grandes escritores del teatro español. Calderón de la Barca, Tirso de Molina y sobre todo a Lope de Vega, que es el máximo exponente del teatro español. Cuando hablamos del teatro, obviamente lo vamos a ubicar también dentro de lo que es el barroco, ¿no? En este caso, se compuso un periodo de esplendor del teatro como género literario y como espectáculo de la época que se extendió desde Italia por el resto de Europa en el siglo XVII. Y los temas que abordaban en este caso, en estas obras de teatro, era el honor, la religión y la tradición nacional. Cuando decimos religión, sobre todo se escenificaban obras o pasajes de la Biblia, ¿no? Pasajes bíblicos. Bien, vamos entonces platicando lo que era Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega, conocido como, en este caso como parte de su biografía, conocido como el Fénix de los Ingenios, ese era su apelativo, y otros le decían el monstruo de la naturaleza, ¿sí?
El monstruo de la naturaleza porque se dice que Lope de Vega escribía 16 horas diarias. Son 16 horas, ¿no? Que escribía y solo 8 usaba para descansar. Considerado en este caso como padre del Teatro Nacional en España. A los 12 años llegó a crear su primera comedia titulada El verdadero amante, falleciendo en este caso, y sus restos pasaron a una fosa común, y seguramente para muchos Lope de Vega es el mejor escritor del teatro español. ¿Qué características tuvo su obra? Digo, su teatro básicamente va a mezclar lo trágico con lo cómico. Recuerden que el drama, que es un elemento del teatro, un poco para recordar, ¿no? El género dramático, el teatro tiene 3 especies: tragedia, comedia y drama. En los griegos se va a desarrollar la tragedia y la comedia. Lope de Vega introduce la tercera especie, que es drama, que lo va a combinar la tragedia, lo triste, lo fatídico, con lo cómico, con lo alegre. En virtud de eso va a desarrollar 3 tipos de personajes. Y dice que acá debe de poseer 3 actos, ¿no? Y los personajes son de estratos sociales. Acá en esta imagen podemos ver las obras de teatro que se escenificaban, en este caso, en las casas, en las plazuelas, en las plazas, en este caso en las cazuelas. Y pues la gente se dice que miraba parado, ¿no? Y estos balcones que podemos observar en esta imagen son característicos de las construcciones españolas. Y la gente que miraba en los balcones el teatro se llamaban mosqueteros. Bien, vamos avanzando aquí. ¿Qué obras escribió en este caso Lope de Vega? Escribió Rimas Sacras y La Filomena, en lo que es la obra en poesía. En teatro escribió El villano en su rincón y el libro El mejor alcalde, el rey. Obviamente aquí también encontramos pues, a Fuenteovejuna como su mejor obra de Lope de Vega. Lope de Vega escribió esta obra, repito, Fuenteovejuna. El género dramático, la especie es drama, combinación entre tragedia y comedia. Se publicó en 1619, está escrito en verso. El tema es el honor villano. El escenario de esta obra es el pueblo de Fuenteovejuna, esto en Córdoba, España, ¿no? Va a predominar la intriga. Los actos son 3 actos. La obra siempre el teatro tiene 3 actos. Y pertenece a la época del barroco, ¿no? Y va a romper con las 3 unidades aristotélicas. Un poco para tener en cuenta acá. Primero con los personajes, ¿ya? Para ver esta parte. Bueno, aquí como personaje vamos a encontrar a Fernán Gómez y Guzmán, ¿sí? Que es este Fernán Gómez Guzmán es el comendador de la Orden de Calatrava. Es decir, este señor era el que cobraba tributos, parias, ¿sí? En el pueblo habían 2 criados, bueno, entre caso 3 criados, uno que era Ortuño y otro llamado Flores y el otro Frondoso. Los 3 eran labradores del comendador. Pascuala y Laurencia son las labradoras. Mengo es el bufón. Recuerdan que en una obra de teatro siempre va a haber un bufón. Cuando decimos bufón, un personaje que es el chistoso, el gracioso, ¿no? Esteban es el padre de Laurencia y el alcalde de Fuenteovejuna. Ahí también encontramos los reyes católicos. También encontramos Jacinta, que es una labradora, y al juez. Vamos a ver de qué trata esta obra. En la primera parte, en el primer acto, que son 11 escenas, vamos a encontrar los abusos del comendador del pueblo. El comendador llega al pueblo de Ovejuna, en este caso el comendador Fernán Gómez, y este personaje tenía una característica muy singular, era un tipo muy lascivo, lujurioso. Este hombre no respetaba si la mujer era soltera o casada, viuda, divorciada, no interesaba. Simplemente en la mujer que echaba el ojo, si no era buena, lo tomaba a malas. Y así va cometiendo atrocidades en el pueblo de Ovejuna. Ahí encontramos ya en el segundo acto, ¿no? Que tiene 14 escenas, la presencia de esta muchacha, que es labradora, Laurencia. Laurencia estaba con novio, en amoríos con Frondoso, que era otro labrador. Y el comendador, pues, ya había echado ojo en Laurencia.
y en 2 oportunidades logra, pues trata de escaparse del abuso del comendador, hasta que en la última, pues lo golpean a Frondoso y cogen a Laurencia, y este comendador abusa de Laurencia. Cuando el pueblo está reunidos el alcalde con los pobladores, Laurencia llega todo desmelenada, todo pues producto del abuso que había cometido este comendador. Y le dice a los hombres, le dice cobardes, no hacen respetar a sus mujeres. Entonces, ¿qué hace el pueblo? El pueblo dice, pues bueno, ¿qué hacemos? Van a tomar la justicia por sus manos y lo van a matar al comendador. El pueblo lo mata al comendador. Frente a eso, el rey de España manda a un juez para que investigue quién mató al comendador, ¿no? Y cuando el juez llega a Fuente Ovejuna, pregunta, ¿quién mató al comendador? Y todo el pueblo responde, Fuente Ovejuna. ¿Quién mató? Fuente Ovejuna. Entonces, cuando el juez llega al rey y le dice, todos responden que es Fuente Ovejuna, simple y llanamente lo que hacen es, pues no pueden encontrar el causante de la muerte, ¿no? El mismo pueblo va ante el rey y pide que los perdone porque el pueblo hizo justicia. El rey, entendiendo esto, simplemente le pide, pues, o le concede digámoslo, el perdón por lo que había hecho en este caso el comendador, ¿no? Dime, Emerson, ¿alguna pregunta, Emerson? Bien, vamos a ver a manera de video, un ratito, chicos. En un resumen, ¿ya? Brevemente, para terminar también la idea de esta parte. ¿Cómo vas con tus lecturas, Infolector? Esperamos que estés activo leyendo grandes obras. Bien, voy a presentarlo, chicos, un momentito. Un pequeño resumen de Fuente Ovejuna, ¿ya? Para comprenderlo mucho mejor. ¿Cómo vas con tus lecturas, Infolector? Esperamos que estés activo leyendo grandes obras. Por ahora, nosotros te ofrecemos un nuevo resumen animado de un clásico de la literatura española que sabemos te va a encantar. Se trata de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra teatral del siglo de oro español, escrita por el gran dramaturgo y poeta Lope de Vega, considerado uno de los escritores más populares y destacados de la época. Este clásico de la literatura trata sobre el abuso del poder y los peligros de que un pueblo se deje dominar por un tirano. También habla de la fuerza que se desata cuando una sociedad civil se une y solidariza por una misma causa. Estamos seguros de que vas a disfrutar mucho esta extraordinaria historia, así que quédate con nosotros porque comenzamos ahora mismo. Fernán Gómez es el nuevo comendador de la Orden de Calatrava y decide residenciarse en Fuente Ovejuna, un pueblo sin mayores problemas y que se mantiene en paz. Pero pronto se nota que las intenciones de Fernán no son nobles. En primer lugar, se da a la tarea de manipular al inexperto maestre de la Orden para que tome militarmente Ciudad Real, ya que es un punto geográfico clave. El maestre accede, yendo en contra de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel I. Además de causar ese conflicto, Fernán se convierte en un gobernante perverso y constantemente comete abusos contra el pueblo de Fuente Ovejuna. Una de sus obsesiones es acosar a las mujeres, persiguiéndolas e intentando someterlas a sus deseos, y haciendo un mal uso de su poder de autoridad. Una de sus primeras víctimas fue Laurencia, la hija de Esteban, el alcalde de Fuente Ovejuna. Ella es una joven de buenos principios y muy valiente, que se niega a complacer las pretensiones carnales del comendador. Un día, mientras se encontraba en el bosque, el malvado hombre la acorrala y actúa violentamente con el fin de someterla a sus deseos. Lo que Fernán ignoraba era que Frondoso, amante de Laurencia, se encontraba escondido en el bosque y tomó su ballesta para defender a su amada. El comendador pierde esta batalla, pero al irse jura vengarse de los dos.
Al parecer, nunca faltan tiranos ni en la historia de la humanidad ni en la literatura. Cuéntanos qué piensas de este tipo de gobernantes en un comentario. Te recordamos que si aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora mismo. Solo tienes que pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dicho esto, continuamos con el resumen. Más adelante, Fernán se interesa por la labradora Jacinta, quien también se niega a complacerlo, pero él la ataca y ella grita pidiendo ayuda. Al llamado acude un aldeano que intenta defenderla, pero el comendador los manda a castigar, dejando que sus soldados abusen de Jacinta. Mientras todo esto ocurre, los reyes recuperan Ciudad Real, por lo que Fernán intenta defenderla con su ejército, pero falla en su intento. Por su parte, Esteban le consulta a Florencia si ella estaría de acuerdo en casarse con Frondoso, propuesta que ella acepta sin dudar. Cuando la pareja enamorada está a punto de casarse, Fernán regresa de su fracasada misión en Ciudad Real y manda arrestar de inmediato a Florencia y Frondoso. Estos actos violentos y arbitrarios del comendador hacen que los aldeanos se reúnan y piensen seriamente en un castigo para él. No obstante, la reunión es interrumpida por Laurencia, quien había logrado escapar del cautiverio y se veía golpeada. Les manifestó su ira a todos los hombres, pues no habían logrado defenderla ni a ella ni al resto de mujeres como era debido, y les advirtió que todas estaban dispuestas a tomar las armas y hacer justicia. Esto motivó a los hombres de Fuente Ovejuna a actuar de una vez por todas. Buscan a Fernán y lo matan. Además, deciden culpar a todo el pueblo del asesinato. De esta manera, no podrían encarcelar a nadie en particular. El maestre se entera de lo sucedido y pide justicia a los reyes, quienes envían a un grupo de jueces para que den con los culpables del asesinato del comendador. Las autoridades llegaron a Fuente Ovejuna, interrogaron y torturaron a muchas personas para que revelaran quiénes habían perpetrado el crimen, pero no obtuvieron ninguna información más allá de que todo el pueblo era culpable. Los jueces regresaron sin ninguna prueba ante los reyes y les comunicaron que no había sido posible atrapar a los responsables. Entonces, todo el pueblo de Fuente Ovejuna se apareció ante sus majestades y contaron todos los abusos del comendador. Aunque los reyes no aprobaron el asesinato, se conmovieron por lo ocurrido y los perdonaron. También al maestre, pues se habían dado cuenta que había sido manipulado por Fernán. Es así como el pueblo de Fuente Ovejuna recobra su paz y retorna a vivir la vida que el tirano les había arrebatado. ¿No te parece una historia inspiradora? Te invitamos a leer el libro completo en nuestro sitio web, así como otras obras del gran Lope de Vega. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó... Muy bien, chicos. Hay un pequeño resumen de Fuente Ovejuna, recordando que en el teatro es una de las mejores obras. Sí, hay que tener en cuenta eso. Fuente Ovejuna, que marcó un hito dentro de lo que es la literatura española, en la cual el pueblo, cansado de tanta injusticia, toma las acciones, hace justicia con sus propias manos, y esa obra marcó un hito, ¿no? Entonces, en el teatro hay que tener en cuenta a dos grandes escritores, a Lope de Vega, que hemos visto que es el padre del teatro español, por lo que introdujo el tercer elemento o tercera especie del teatro, que es el drama, y que fue un poeta del pueblo, no fue de la corte, un poeta del pueblo. Y el poeta de la corte era, en este caso, Calderón de la Barca. Él sí era un poeta de la corte. Tiene una obra que se llama La vida es sueño, ¿no? Y seguramente es lo antagónico que desarrolla en este caso con Lope de Vega. En síntesis, chicos, jóvenes señoritas, en este tema del teatro del siglo de oro o de la literatura en el siglo de oro, hemos visto a grandes rasgos obras que de alguna manera seguramente pues están ubicados dentro de lo que es la literatura universal, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en la narrativa, ¿no? A tres tipos de novela, ¿no? La novela pastoril, la novela caballeresca y la novela picaresca. Eso hay que tenerlo muy claro. La novela picaresca, con la mejor obra que es Lazarillo de Tormes, la novela caballeresca que hemos visto el día de hoy con Cervantes, el ingenioso y galvardo Don Quijote de la Mancha, y la novela pastoril, sobre todo con las églogas que desarrolla en este caso Garcilaso de la Vega.
Ahora, en el teatro, seguramente el que desarrolla, pues en este caso hemos dicho los dos grandes escritores, que es Lope de Vega y Calderón de la Barca. Y lo que es en poesía, en la poesía lírica, que ya que en este caso por tema de tiempo no lo hemos cogido, no hemos tocado, se destacan en este caso a Garcilaso de la Vega, ¿no? Y a otro gran poeta que escribe coplas a la muerte de su padre, Fernán Manrique, ¿no? Estos escritores, y entre otros más, porque hubo un cúmulo de escritores, destacaron en este caso, repito, el siglo de oro español. Y con esta descripción, queridos chicos, sustancialmente vamos a culminar lo que es la literatura española. He entendido que la próxima clase vamos a hablar un poco de gramática y luego razonamiento verbal. Y en el tercer bimestre netamente vamos a desarrollar todo lo que corresponde a lo que es gramática y por ahí tener alguna idea más desarrollada, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta al respecto, chicos, acerca del tema que hemos abordado el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, pues nos vamos a quedar esa parte, ¿sí? Nos vamos a quedar en este punto. Y ya nos vamos a encontrar la próxima clase en otra sesión más. Agradecerles a ustedes su gentileza y su buena voluntad. Y ya nos encontramos la próxima clase en el mismo horario de siempre. Ojo, no se vayan todavía porque ustedes las clases todavía continúan, tienen otras clases de otras áreas, entonces siempre hay que ir desarrollando nuestras clases, atender las clases y eso poco a poco consolidar nuestros aprendizajes, que es importante para ustedes que están en tercer año. Chicos, muy bien, gracias, que tengan una bonita tarde, una bonita noche y que les vaya súper esta semana que recién el día de mañana se inicia. Gracias, buenas tardes, buenas tardes, ¿no? Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Buenas tardes. Luego, profe. Hasta luego, chicos.